En las últimas horas, el país se levantó con una nueva polémica. Como raro, son polémicas creadas por parte de los medios tradicionales de comunicación, pero principalmente por parte de la oposición. Esa misma oposición y uribistas que desde el primer momento en el que el presidente Gustavo Petro tomó posesión de su cargo como presidente de la República, pues han querido incendiar a este país por medio de mentiras y desinformación. Y eso es justamente lo que está buscando la oposición con este nuevo decreto que fue firmado y publicado en las últimas horas. Específicamente el decreto 0858 del 30 de julio de 2025. Este decreto ha servido para que los medios tradicionales se den un banquete de desinformación, al igual que la oposición. Han dicho que supuestamente el presidente Gustavo Petro está decretando la reforma a la salud, que este es un decretazo, que adicionalmente el presidente supuestamente se está pasando por encima al Congreso de la República, que no los está respetando, que no está respetando sus funciones al decretar la reforma a la salud, o en el peor de los casos que supuestamente se acabaron las EPS y que nos vamos a quedar sin sistema de salud. Esas son las mentiras que han dicho en estas últimas horas los medios tradicionales y también los de la oposición. Sin embargo, pues es necesario que ustedes sepan muy bien de qué se trata este decreto 0858, cuál va a ser su funcionalidad, por qué se da, creo que es lo más importante, pero sobre todo pues cuáles son esas mentiras de la oposición para que por favor ustedes no caigan en ellas y sobre todo para que ustedes presten muchísima atención de lo que dice la doctora Carolina Corcho, precandidata presidencial y exministra de Salud sobre este tema, porque no solamente desmiente al actual presidente de la Comisión Séptima del Senado de la República, sino también a los medios tradicionales de comunicación, a los que dicen llamarse periodistas y que a lo largo de todo este tiempo le han hecho el juego contundente a la oposición. Pues bueno, antes de irnos para allá, como siempre, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, un saludo especial a las personas que se van conectando. No olviden ir dejando su like, no olviden por favor comentar, no olviden también seguirnos a través de las redes sociales y por supuesto a través de nuestro canal de WhatsApp. En la parte inferior de este video, en la cajita de los comentarios, van a encontrar ahí ustedes el primer comentario anclado. Allí van a encontrar el link a nuestro canal de WhatsApp para que vayan, se echen la pasadita y por supuesto se queden y nos sigan. Dicho esto, ya ustedes habiendo dejado su like, habiendo compartido, habiendo comentado y demás, quiero que empecemos inmediatamente con este trino que recientemente publicó el Ministerio de Salud. Este decreto fue firmado en las últimas horas por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y ellos a través de esas publicaciones que han realizado pues informan lo siguiente. Ministerio de Salud informa a la ciudadanía que la expedición del decreto 0858 del 30 de julio de 2025, mediante el cual se adopta el modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, tiene como único propósito dar cumplimiento a lo ya establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y fortalecer la atención primaria en salud de todo el país. ¿Por qué señalé allí Plan Nacional de Desarrollo? Pues porque justamente este Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado, fue debatido, fue hablado en el mismo Congreso de la República, mismo Congreso que paradójicamente ahora sale a oponerse a este decreto. Es decir, no tienen coherencia o no sabemos en dónde tiene la coherencia la oposición, porque incluso también ya le han llegado ya demandas a este decreto, como la del señor Abelardo de las Priella. Este uribista desocupado que demandó el decreto, pero que seguramente no sabe que esto en este momento fue aprobado ya en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, no es algo que el gobierno se esté inventando o no es algo que el presidente Gustavo Petro se sacó de la manga de un momento a otro. No, es algo que ya estaba establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Así que al señor Abelardo de las Priella y a los otros que pretendan demandar este decreto, pues posiblemente lo único que van a hacer es bombo a través de las redes sociales y por supuesto hacerle perder tiempo a la justicia en nuestro país, porque no va a rendir sus frutos. Ahora, algo bastante importante que mencionar sobre este decreto y es que prioriza a los territorios y a las comunidades, prioriza la atención en salud en los territorios, en las comunidades más alejadas, en las zonas rurales de nuestro país, en donde por décadas la salud no ha existido, no tienen este derecho. Lo que se supone que en las capitales es un derecho,
Pues en los territorios y las comunidades alejadas eso no existe, ¿no? Es muy fácil para los de la oposición y por supuesto para los precandidatos presidenciales de derecha salir en este caso a demandar un decreto, pues porque tengamos en cuenta que ellos gozan de un sistema de salud completamente privilegiado. ¿Qué sucedió en los últimos días con el señor Miguel Polo Polo? Se enfermó, tuvo problemas de salud, llegaron inmediatamente en ambulancia, lo trasladaron en camilla, llegó inmediatamente al hospital, lo atendieron bien. No tuvo que esperar horas, semanas, días, meses para que lo atendieran. No tuvo que esperar horas para tener una atención en salud. Pero por supuesto, las comunidades y los territorios poco o nada les interesan porque ellos viven desde el privilegio y desde la comodidad, gracias a todos los colombianos. Ahora, quiero que ustedes sepan atentamente de qué se trata este decreto. Es importante que ustedes lo sepan teniendo en cuenta toda la desinformación que ronda en este momento a través de las redes sociales y a través de los medios, y ya se las voy a mostrar a ustedes. Pero quiero leerles una parte de esta nota de la página que se llama Consultor Salud. Es una página que se dedica única y exclusivamente a los temas de salud y recientemente publicaron esta nota sobre ese decreto que se publicó y que ya es un hecho a través del gobierno nacional. Vean esto. Decreto 0858 de 2025. Guía completa del modelo preventivo, predictivo y resolutivo que transforma la salud en Colombia. Colombia se prepara para la transformación más profunda de su sistema de salud en décadas. El nuevo modelo preventivo, predictivo y resolutivo oficializado por el decreto 0858 traslada el poder a los territorios y rediseña el rol de las EPS, las IPS y el flujo de los recursos. Aquí nos invitan a que en este caso pues conozcamos las claves de este decreto que va a impactar evidentemente positivamente a todos los colombianos. Sin embargo, importante este fragmento que mencionan aquí porque aquí se habla de que se rediseña el rol de las EPS, más no que se van a acabar y que se van a eliminar las EPS como han dicho los de la oposición en las últimas horas. Continuemos. Con la expedición del decreto 0858-2025, la promesa de transformar la salud en Colombia deja de ser un eslogan para convertirse en una política de Estado de obligatorio cumplimiento. Esta nueva decisión se enfoca en un modelo preventivo, predictivo y resolutivo que busca anticiparse a la enfermedad y no solo reaccionar ante ella. Esto me parece importante justamente porque en las últimas semanas y en estos últimos meses a través del Ministerio de Salud han ido diferentes equipos a varios territorios de nuestro país para atender a las personas, para anticiparse a esa enfermedad que justamente es lo que busca también este decreto. Por medio incluso de esos equipos, de ese personal, de las personas que hacen parte de estos grupos a través del Ministerio de Salud, lo que hacen es examinar a las personas, las examinan a través de medicina general, cuánto pesan, si están escuchando bien, si están viendo bien, etcétera, etcétera, para anticiparse a estas enfermedades y no solo reaccionar ante ellas como lo vemos recientemente en este sistema de salud. Ahora, su implementación se articulará a través de redes integrales e integradas territoriales de salud y se anclará en la atención primaria en salud, redefiniendo desde la organización institucional y la contratación hasta el financiamiento y las responsabilidades de cada actor. El país se adentra ahora en un decisivo periodo de transición de un año, un cronómetro que definirá el futuro del sistema y que este artículo desglosa en su totalidad. Aquí creo que vale la pena mencionar que incluso varios han dicho que prácticamente desde ya nos vamos a quedar sin salud. O sea que desde el día de hoy, 31 de julio de 2025, estamos mal de salud, es lo que han dicho, ¿no? Cuando en realidad, pues paradójicamente siempre hemos estado mal de salud. Sin embargo, esto va a tener un periodo de transición de un año. Es decir, para julio del año 2026, esto ya debe estar implementado en su totalidad. Ahora, observen ustedes, por favor, esto. El impacto del modelo preventivo, predictivo y resolutivo de salud será profundo y capilar. Más de 1.100 municipios deberán reorganizar sus redes de atención. Las entidades territoriales asumirán funciones de planificación y articulación sin precedentes. Se espera la implementación progresiva de centros de atención primaria en salud y se alinean fuentes de financiación que incluyen la unidad de pago por capitación, el sistema general de participaciones y el presupuesto
general de la nación. Adicionalmente, quiero leerles a ustedes una parte que me pareció sumamente importante, que me parece además importante que ustedes sepan también, pues porque respecto a todo lo que ha rondado a través de las redes sociales, posiblemente muchas personas crean que ya inmediatamente es que nos vamos a quedar en este caso sin EPS y que mejor dicho todo mal. ¿Y qué pasa con las EPS? El rol del asegurador en el nuevo modelo. Contrario a la idea de su desaparición, el decreto 0858 mantiene el rol de las entidades promotoras de salud, es decir, de las EPS o de quien haga sus veces, en el aseguramiento en salud, conservando la administración del riesgo financiero y la gestión del riesgo de sus afiliados. Sin embargo, su operación se transforma radicalmente. Las EPS ya no son las únicas organizadoras de su red, ahora deben articularse y operar dentro de las REITs conformadas por las entidades territoriales. La contratación territorializada. Están obligadas a contratar con la oferta de prestadores de nivel primario que integran las REITs, garantizando la territorialización y resolutividad. La Superintendencia Nacional de Salud actualizará su autorización de funcionamiento para operar en el ámbito de las nuevas subregiones funcionales. Podrán tener autorización en una o varias subregiones y afiliar en ambos regímenes dentro de ellas. Y la corresponsabilidad en la atención. Siguen siendo responsables de organizar el proceso de referencia y contrarreferencia y de implementar la adscripción poblacional junto con los demás actores. Su adecuada habilitación y permanencia en los territorios es considerada una condición necesaria para el éxito del modelo. En medio de tanta desinformación que ronda a través de las redes sociales, por supuesto, priorizada por parte de los medios tradicionales de comunicación, pues tenían que salir algunos representantes del uribismo. Esos que para nada nos extraña que salgan a desinformar, pero sí que da rabia que hay personas que todavía le creen a hombres tan infames como Andrés Forero, que salen a decir que supuestamente esta es ya prácticamente la implementación de la reforma a la salud, que el gobierno está decretando una reforma que se pasó por encima al Congreso, entre otras barbaridades. Andrés Forero recientemente escribió: a Guillermo Jaramillo no le bastó el desastre del sistema de salud de los maestros y ahora implementará su reforma vía decreto, desconociendo al Congreso. Y eso que Benedetti había dicho que quería buscar acuerdos y concertar con la Comisión Séptima del Senado. Demandaremos este esperpento. Otro más que quiere colapsar el sistema judicial en nuestro país, que bastante colapsado está, con demandas pues que no van a prosperar. Ya saben ustedes por qué. Porque justamente lo que está en este decreto, lo que se decretó, es lo que ya se había aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que el mismo Congreso de la República había aprobado. Ahora, no le basta y continúa. Guillermo Jaramillo sigue el ejemplo de Gustavo Petro y por medio de un decretazo que desconoce al Congreso implanta su inconveniente reforma a la salud. Este término lo han venido utilizando en las últimas horas bastante los medios tradicionales de comunicación. Por supuesto, para generar más impacto, más amarillismo, para desinformar sobre lo que está sucediendo. Como era de esperarse, los medios tradicionales de comunicación le hicieron bastante eco a las mentiras que estaba diciendo aquí el señor Andrés Forero del Partido Centro Democrático. Ahí ven ustedes a la FM, ven ustedes también a la FM haciéndole eco también a otras personas que salen a desinformar, como el señor Bruce McMaster, que aparece única y exclusivamente para armar polémica, porque en realidad este señor poco o nada le aporta a nuestro país. Y justamente frente a toda esta desinformación que se ha publicado a través de las redes sociales y que además también nos deja incluso bastantes preguntas, la aparición del señor Andrés Forero en diferentes medios tradicionales de comunicación, y es porque será que este hombre está trabajando también de la mano, muy de la mano con los periodistas, supuestos periodistas de nuestro país, porque salió con sus mentiras y eso en menos de nada empezó a aparecer en todos los medios tradicionales, que por supuesto le hacen eco a sus mentiras. Me llamó profundamente la atención antes de irnos justamente a ese debate. Sí, este sí es un debate que se realizó a través de W Radio con la doctora Carolina Corcho. Me genera bastante inquietud que la revista Semana, el pasquín de la revista Semana,
semana, pues hay una sección que le llaman el debate, pero paradójicamente durante todo el supuesto debate, el único que aparece aquí es Andrés Forero. El señor del Partido Centro Democrático. Entonces, ¿esto de verdad les parece a ustedes un debate cuando solamente este hombre es el único que aparece? O sea, ¿en dónde está la pluralidad de la información, la democratización de la información y por supuesto el debate? Por algo se llama así esta sección, ¿no? Pero bueno, sin embargo, aquí sí se dio un debate, pero sobre todo creo que hay que resaltar la postura firme y contundente de la doctora Carolina Corcho, en donde además pues nos explica muy bien de qué se trata este decreto y por supuesto desmienten a este hombre que ustedes están viendo ahí en pantalla justamente en esta parte izquierda. Este hombre es Miguel Ángel Pinto, el actual presidente de la Comisión Séptima del Senado, justamente por donde tiene que pasar la reforma a la salud, que esperemos que ojalá esta vez no vaya a ser la misma jugadita que realizó con la reforma laboral. Un hombre que ha sido un opositor contundente al gobierno nacional y que miente descaradamente a través de esta entrevista. Pero aparte de desmentirlo a él, la precandidata presidencial Carolina Corcho también desmiente a los medios tradicionales. Empecemos. Muy amable. Ministra Carolina, en vista de que hay tanto problema con la reforma a la salud, ¿comienza la reforma vía decreto? ¿Cuál es su opinión? Bueno, Julio, el decreto que emitió el Ministerio de Salud y Protección Social desarrolla leyes que ya han sido aprobadas en Colombia y en ningún momento constituye la reforma, porque si la reforma se pudiera hacer vía decreto, entonces no se hubiera presentado al Congreso de la República. Eso es lo primero que tengo que decir. Lo segundo es que ahorita estuve escuchando a la doctora Ana María Vesga y me parece increíble que todavía mantengan un leitmotiv que es completamente falso de una supuesta insuficiencia de la financiación del sistema de salud, cuando ya la Corte Constitucional desestimó ese argumento, archivando y haciendo un fallo en contra del Ministerio de Salud alrededor de esto, pero además cuando la Contraloría General de la República ha dicho que el año pasado inclusive las EPS no han justificado 2.7 billones de pesos que la ADRES giró de más. Entonces no pueden seguir mintiéndole al país, repitiendo que supuestamente hay una insuficiencia, cuando ya el Alto Tribunal de Justicia de este país y la Contraloría General de la República han dicho en este último caso que lo que hay es un mal manejo y un sistema de salud, modelo actual no reformado, fiscalmente inviable. ¿Qué significa? Y que hay deudas de 32.9 billones de pesos de las EPS con clínicas y hospitales, que significó que muchos médicos, muchas personas que hicieron sus empresas, proveedores, fueron estafados, les hicieron contratos leoninos, el Estado les giró y nunca le pagaron, estafando a médicos, personas de droguerías que tenían sus proveedores. Ojalá le hablaran el país y le contaran lo que ha pasado y cómo quedaron en la estafa, cuando hubo muchos pacientes que no le entregaron sus medicamentos, que le hicieron el paseo de la muerte. Entonces yo sí quiero aclarar esto respecto a las falacias en las que sigue incurriendo la doctora Vesga y Aceri. Tanto quiero preguntarle, doctora Corcho, porque si hay varios puntos de la reforma que entran por ese decreto, puntos importantes, le quiero recordar, todos los pacientes deberán ingresar por centros de atención primaria en salud, la ADRES manejará todos los recursos del sistema, eliminando esa función de las EPS, y las EPS se transforman en gestoras administrativas. El gobierno en sí va a centralizar el control del sistema de la salud. Es el corazón de la reforma que está ahí en ese decreto, doctora. ¿Por qué no se quiere dar la pelea en el Congreso? ¿Por qué no se quiere dar la pelea en el Congreso? Ya con esa pregunta amarillista por parte de la supuesta periodista, le quiere hallar la razón a los de la oposición, como al señor Andrés Forero, que dicen que supuestamente el presidente Gustavo Petro se está pasando por la faja al Congreso de la República y que está decretando la reforma a la salud. Escuchen la respuesta. No, eso no es verdad, eso no es verdad. Ahorita acaba de haber un trino de una información falsa donde se dice que el decreto plantea que la gestión financiera la va a hacer el ADRES. Eso es falso. Lo que está hoy, el ADRES hace el recaudo de los recursos públicos de la salud y es un girador ciego. Las EPS siguen siendo ordenadoras del gasto. En el decreto también se les está pidiendo que ordenen un poquito mejor el gasto. Es un paso hacia lo que queremos en términos de la reforma, pero no es la reforma, porque en la reforma hay pago directo del ADRES a clínicas y hospitales y las EPS no son ordenadoras del gasto. Entonces, es falso que el decreto diga y considere, como lo dice la reforma, que toda la gestión financiera queda a cargo del ADRES y que el ADRES es un pagador y ordenador del gasto. Es falso. Segundo, el actual sistema hoy tiene como puerta de entrada un primer nivel, donde hay un médico, donde hay un odontólogo, y donde usted va y allá lo atienden. ¿Cuál es el problema que tiene? Que cuando ustedes después lo van a mandar a una clínica de alta complejidad para que le hagan una cirugía, a veces lo mandan a otra ciudad. Cuando en su propia ciudad usted tiene un hospital donde lo pueden atender, lo mandan lejos de ahí. Lo que está haciendo el decreto es hacer cumplir algo que dijo la ley 1438, que se tiene que territorializar los servicios de salud para que le queden cerca, y si el servicio de salud está cerca a su barrio o en la misma ciudad en la que usted está, debe ser priorizado allí. Y creo que muchos colombianos han tenido lamentablemente que pasar por eso. Tienen que pasar por alguna cirugía, algún tratamiento o demás y lamentablemente en su territorio no aplica.
solamente aplica en las principales ciudades, porque seguramente los congresistas y la oposición, también los medios tradicionales de comunicación, creen que Colombia son las principales ciudades: Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, y eso porque muchas de esas ciudades incluso tampoco tienen un buen sistema de salud. Ese es otro elemento. Y otro elemento ahí es que la formalización laboral son leyes de la República que ya existen. La diferencia del decreto con la reforma es que la reforma pide un régimen laboral especial. Eso tiene que pasar por el Congreso de la República. La diferencia del decreto con la reforma es que en la salud preventiva se va a diferir el gasto. Hay una parte que va para la atención de enfermedades de alto costo y otra que va por destinación directa para el modelo de salud preventivo. Eso no lo dice el decreto, eso tiene que ir por la ley. Y la diferencia del decreto con la reforma es que en la reforma el ADRES es un pagador directo, no solo un girador del ciego, donde las EPS son las ordenadoras del gasto. Son dos cosas muy distintas y es falso si están diciendo que el decreto es la reforma. Sí, le preguntaba, senador Pinto, ¿no cree usted que se Ella finaliza diciendo que es falso que el decreto sea la reforma. Y escuchen esta pregunta, por favor. dice el gobierno y que quizá es tan bajo el nivel de confianza en el Congreso? Porque ayer el ministro del Interior y usted decían que iban a debatir la reforma en la Comisión Séptima y que tenían toda la intención de hacerlo, pero hoy amanecemos con que se va a implementar la reforma a la salud vía decreto. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así? Supuesta periodista de W Radio. Acaba Carolina Corcho de decir que el decreto no es la reforma laboral. Y la periodista le pregunta a alguien de oposición que cómo se sienten al saber que hoy amanecieron con una reforma una reforma a la salud decretada. Bueno, primero quiero decir que la falta de confianza es mutua. El gobierno no ha querido hacer los debates correspondientes en el seno, donde corresponde, que es en el Congreso de la República. Pasó en la primera reforma. En esta reforma estamos exactamente igual en las audiencias y en los debates que se han sostenido en la Comisión Séptima. Siempre el gran ausente ha sido el gobierno para defender el proyecto. Lo que nosotros hemos hecho es reiterar la invitación que hemos manifestado desde el comienzo, y es que tenemos que hacer un debate abierto, claro, hacia toda la opinión, que Colombia conozca cada una de las posiciones que tiene el gobierno y que tienen los actores del sistema y que tiene el Congreso de la República en su función precisamente de tramitar esta ley. Hemos abierto unos canales que es lo que estamos invitando a que este debate se haga de manera pública y que de verdad participe el gobierno. Mira, hasta el día de hoy a nosotros nunca nos han dicho, al país nunca le han dicho cuánto cuesta la reforma, cuáles son sus fuentes de financiación. Ya radicaron un presupuesto nacional. En el representante hemos citado nosotros ya al ministro de Hacienda para que a ver si por fin puede asistir a la Comisión Séptima a decirle esto al país, cuánto vale y si ese presupuesto de la implementación de la reforma está incluido en lo que ya se radicó para el año entrante. Por otro lado, es para que el gobierno escuche a los diferentes actores. Una cosa es escuchar lo que está expresando aquí una candidata desde el punto de vista político, y otra cosa es hacerlo directamente con las fuentes del gobierno. El ministro Benedetti ha expresado, que fue lo que yo le escuché en el día de ayer, que están en condiciones de abrir precisamente la posibilidad de que el gobierno asista, pero de una manera intransigente. El ministro actual nunca ha permitido ni siquiera que se mueva una coma dentro del proyecto. Ellos lo que quieren es que el Congreso sea un notario de un proyecto de ley que lo apruebe tal como viene. Es un proyecto de ley que en nuestro juicio, y es lo que queremos exactamente desvirtuar o confirmar, es un proyecto de ley que para nada soluciona la crisis de la salud en Colombia, sino que por el contrario la está agravando. Hay diferentes ostensibles y eso solamente se puede sacar a través de un debate abierto y escuchando a los expertos, escuchando al gobierno, pero que el gobierno también escuche a los diferentes actores. Y la Comisión Séptima abre la puerta para hacer ese debate de cara a la opinión pública, para tratar de intentar sacar una buena reforma, una reforma que de verdad le solucione el problema de la salud a los colombianos, y no que continuemos en este debate. La salud la han acabado, y es innegable que en este gobierno se ha deteriorado toda la salud del sistema de salud de los colombianos. Que tenía problemas, sí tenía problemas, que hay que mejorarlo, por supuesto que sí. En lo que nosotros coincidimos es en que se requiere una reforma a la salud, pero contradecimos mucho el tema de que esta sea el proyecto que de verdad va a solucionar el problema de salud de los colombianos. Doctora Corcho, pero ¿no cree usted que el escenario democrático e ideal para que haya consenso, se debata y se puedan discutir las grandes transformaciones y reformas para el país es el Congreso, por más que el gobierno pues haya tenido serios reparos, problemas y lo llamen bloqueo, lo que quiera, pero ese es el escenario, esa es la democracia? Le está insinuando por medio de la pregunta no completamente directa que este decreto es la reforma a la salud. Siguen con esa narrativa, a pesar de que ya les aclararon que no es así. Por supuesto que sí, por eso se presentó la reforma y el gobierno insiste en la reforma. Quienes no han querido darle trámite por maniobras dilatorias es en la Comisión Séptima del Senado. Y doctor Pinto, le quiero hacer una aclaración. Usted está diciendo algo que tiene una lógica contradictoria. A ver, pongámosle lógica. Usted acaba de decir que la reforma que propone el gobierno está agravando el actual sistema. ¿Cómo va a agravar la reforma el sistema si no ha sido aprobada? La reforma no existe. Lo segundo, senador Pinto, ojalá tengan ustedes sensatez para poder seguir con el trámite de la reforma y resolver el problema, porque usted está diciendo algo que no es cierto, que no se han presentado estudios económicos y financieros sobre la reforma. Cuando yo radiqué la reforma, presenté un estudio que luego fue ratificado por el ministro Campo, luego por el doctor Bonilla. Las fuentes de financiación están claras. Me preocupa que ustedes sigan repitiendo las mismas falacias e imprecisiones para seguir dilatando la resolución de un problema que atañe a la Comisión Séptima. Dice usted que esto requiere más debate. No ha habido reforma en la historia política reciente de este país que más debate haya tenido. Mesas técnicas, audiencias públicas. Yo creo que ya vamos por más de decenas de mesas técnicas, audiencias, reuniones, discusiones.
discusiones, son 3 años de discusión en el Congreso de la República y me preocupa que usted como presidente de la Comisión Séptima no tenga la conciencia y la sensatez que por decreto no se va a poder resolver esto, que las intervenciones no son la reforma y que recae solo en ustedes que tengamos una solución de fondo y que no es eludiendo la discusión y diciendo cosas que no corresponden a la realidad, como le tenemos que responder al pueblo colombiano, a un sector que está en crisis hace más de una década y a cientos de miles de pacientes que están en el paseo de la muerte. Lo llamo con todo respeto a la responsabilidad con el país y que si no quieren aprobar la reforma, muestren entonces cuáles son los intereses que están defendiendo. Que lo digan de una vez cuál es el interés senador Pinto que usted defiende, porque lo que usted está diciendo son las mismas maniobras dilatorias de 3 años para seguir ocultando y no resolviendo el problema. Sí, senador. Así es. Ojalá fueran de verdad completamente sinceros y acogieran esa invitación que dice allí la precandidata presidencial Carolina Corcho, y es que nos digan a los colombianos cuáles son los intereses que tienen para que nuestro país no se dé una reforma laboral. ¿Hay intereses detrás? Por supuesto que los hay, y los hemos visto a lo largo de estos meses. El mismo senador Wilson Arias denunció que la empresa Keralty, que en este caso es la dueña de Sanitas, también lo que hace es financiar campañas presidenciales, principalmente de los partidos de oposición. Entonces, posiblemente por eso estén los intereses de personas como Miguel Ángel Pinto, como Andrés Forero del Partido Centro Democrático, en demandar ahora este decreto, pero principalmente en que no se dé una reforma a la salud en nuestro país. Reforma además necesaria. Así que quiero leerlos a ustedes a través de los comentarios. Antes de irnos, por supuesto, quiero mostrarles a ustedes el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro respecto a esa desinformación que ha salido en estas últimas horas a través de las redes. Y el presidente hace la siguiente invitación. Dice: en mi opinión, dejar en libertad que las EPS pasen a ser gestoras y dejen su fusión actual de aseguradoras financieras es ni nada más ni nada menos que el principio de la libertad de empresa instaurado en la Constitución. El sistema preventivo o sistema territorial de equipos de salud básicos y puestos de salud ya está ordenado por ley anterior a mi gobierno. Es lo que dice aquí el presidente Gustavo Petro. Así que los invito a que nos cuenten a través de los comentarios qué piensan ustedes de este decreto, pero sobre todo de esas mentiras que siguen alimentando los de la oposición, por supuesto, para crear más desinformación en nuestro país, más mentira, más polarización a punta de la tergiversación, del amarillismo y sobre todo de la mentira. Los leo a través de los comentarios, nos vemos y como siempre nos escuchamos una vez más aquí a través de Al Punto. Chao a todos.